Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana y hoy estamos en nuestra preciosa playa de aquí del Albir, en la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante. Hoy el día es bastante soleado, aunque hay vientecito, pero aún así estamos a 21 grados a finales de diciembre, así que es maravilloso. Y hemos salido aquí a respirar un poco de aire fresquito y hablar sobre las últimas noticias de aquí de España, todo lo que está pasando y por pasar. Primero vamos a hablar sobre la situación aquí en el país en las últimas 24 horas. Es cierto que no tenemos los datos concretos todavía de la pandemia durante el fin de semana. Ya sabéis que la mayoría de otros países por algún motivo están dando los datos a diario, pero España pues no trabaja el fin de semana. El fin de semana no se da ningún dato, solo algunas comunidades autónomas lo proporcionan, pero no es suficiente para saber realmente cuál es la situación actual. Sin embargo, ya el sábado tuvimos la incidencia acumulada sobre unos 911 casos, así que ahora, el lunes, pues yo diría que sobre 1100, 1200 casi debería estar por ahí. Los datos concretos los sabremos hoy por la tarde-noche y pues ya el miércoles os daré los datos actualizados. Y la cantidad de los casos pues puede ser fácilmente 70.000, 50, 60, 70.000 casos, varias decenas de miles de casos. Es cierto que son solo casos, que la mayoría son solo leves o asintomáticos en general. Estamos más pendientes, sinceramente, de UCIs, de hospitales, ver cómo avanzan y si se empiezan a saturar o no, porque la atención primaria en España, que son los centros de salud, ya está saturadísima en muchísimos sitios aquí en el país. Hay colas tremendas para hacerse los tests, porque muchísimas personas lo hacen en casa, con test de antígenos les da positivo y aún así van al médico para reconfirmarlo. Y se junta en esa cola la gente que han sido contactos estrechos, que todavía no saben si son positivos o no. También se junta la gente que simplemente quiere hacerse un test porque se van de viaje y no lo quieren pagar. Así que se juntan todos ahí y obviamente pues es una explosión de contagios tremenda, pero era de esperar en invierno, como ya os he comentado hace unos meses. En invierno siempre pasa lo mismo y pasó lo mismo el año pasado, no de tal magnitud, pero parecido. 11 comunidades autónomas aquí en España ya tienen implantado el pasaporte COVID y además de uso obligatorio. Y estas son nuestra Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Baleares, Aragón, Canarias, Navarra, País Vasco, Murcia, Cantabria y Andalucía. Todas estas comunidades exigen el pasaporte COVID para ciertas cosas. Algunos lo hacen para hostelería solamente, para bares, restaurantes, cafeterías, otros también para gimnasios, otros también para cines, para centros comerciales, para eventos, conciertos, etc. Dependiendo de cada comunidad autónoma, pues deciden implementarlo para un abanico más amplio de actividades o para más pequeñito. Incluso teniendo muchísimos casos y incidencia acumulada disparada, quiero decir que la gente está haciendo su vida normal con precauciones, eso sí, con mascarilla, con distancia de seguridad. Muchos no viajan tanto como querían y planeaban viajar durante pues, el fin de año, durante la época festiva aquí en el país. Pero aún así siguen yendo a trabajar, están yendo de compras, al cine, al teatro, pues a cualquier evento, pasean, hacen deporte, están en la playa con la familia, están haciendo todas las cosas que hacían antes, simplemente con un poco más de cuidado. De hecho, muchos expertos ahora mismo cada vez más y más están diciendo que con la llegada de la nueva variante, la Omicron, la famosísima, llega como el fin de la pandemia porque ya es muy ligero, es como un resfriado, es como una gripe ligera. Y con esto va a haber una explosión de casos, pero luego se va a tranquilizar todo de tal forma que se convertirá en un virus estacional y como que va a llegar al fin de la pandemia. Es pronto de hablar de eso, creo yo, pero muchos expertos ya coinciden en ello, por lo tanto puede ser que tengan razón. Por el bien de toda la comunidad, de todas las personas que viven aquí, de la economía de nuestro país, espero que tengan algo de razón. Pero esta es la situación que tenemos aquí el día de hoy, lunes. La siguiente noticia que os quería compartir es una súper oferta que yo he encontrado. Obviamente no es ninguna colaboración, ojalá me gustaría, pero no es así. Simplemente estábamos buscando billetes para ir pues de fin de semana o de un par de días de escapada con la familia, con nuestra hija,
Y me encontré una noticia de Ryanair que han lanzado desde ayer domingo, así que todavía hay disponibilidad de todo. Han lanzado 10 millones de billetes. 10 millones de billetes han lanzado para volar entre abril y septiembre de 2022. Y esta oferta es válida y se puede aprovechar hasta el 31 de enero para comprarlos y luego viajar desde abril hasta septiembre. Y dicen supuestamente que son más de 4.450 rutas diferentes, o sea que es por toda Europa, donde vuela Ryanair. Hay muchísimas ofertas. Y dicen que es a partir de 29,99 por un billete, por una persona, solo billete de ida. 29,99 está bastante bien. Pero yo he encontrado algunos billetes desde 7,99 incluso. Por ejemplo, yo miré desde Alicante hasta Ibiza. No es que vayamos a ir ahí, sino que cuando buscas el aeropuerto que te interesa, salen todas las ofertas y los precios, desde qué precio empieza. Entonces, cuando ponemos el aeropuerto de Alicante, nuestro queridísimo, lo primero que sale es Ibiza y alguna, creo que es o Canarias o La Palma. Era Palma. Y salía desde 7,99, imaginad, es un precio súper barato. Y si cogéis encima, o si sois flexibles con fechas, cogéis billete económico también para la vuelta, pues os sale tirado de precio el billete de avión, prácticamente nada. Así que es una oferta bastante buena y dicen que es la mayor oferta de asientos en toda la historia de la compañía. Yo entiendo que lo están haciendo para ayudar durante todo el crisis, durante la falta de viajeros, tal vez ahora que empiezan las restricciones. Pero bueno, para nosotros los que queremos viajar, también es bueno ahorrarnos algunos dinerillos extra. También es importante saber que los billetes que son muy baratos tenían una oferta value, se llama, una oferta que solo permite el equipaje de mano, así, algo que quepa debajo del asiento. Y no se permite tener ningún bolsito extra ni nada, solo esto, como viaje ligero lo llaman. Si queréis añadir un equipaje de mano o facturar alguna maleta o lo que sea, entonces ya tendréis que pagar un poco más. Son como 20-30 euros más dependiendo del billete que queráis comprar, pero esta es la oferta más económica. Y si viajáis solo para 1 o 2 días, pues con una mochila así perfectamente podría valer. Hay billetes para Reino Unido, por ejemplo, Italia, Francia, Grecia, Irlanda. He visto también Lituania, he visto Ucrania incluso. He visto islas, Malta, Islas Canarias, Islas Baleares, Ibiza, obviamente porque está en Islas Baleares. He visto Polonia, Alemania, sí, ya lo he dicho, sí. Hay muchísimos países con oferta, así que si estáis por aquí en Europa, si queréis viajar con Ryanair, pues donde queráis ir, podéis mirar esas ofertas, porque las ofertas así, las que nos ahorren algunos billetes, es algo que necesitamos si queremos viajar en tiempos tan difíciles. Cada eurillo cuenta. Y la última noticia que os quiero compartir es súper importante, es acerca de tasa turística en nuestra comunidad valenciana. Hace tiempo surgió una noticia que uno de los partidos principales de aquí, de la comunidad valenciana, ha hecho una propuesta, preparó una propuesta de ley para que se aplique tasa turística en Comunidad Valenciana. No estaba aquí, nunca jamás ha estado aquí. Sé que hay en Cataluña, por ejemplo, alguna que otra región, se pide. Es una tasa que se cobra extra por noche, o sea, vosotros elegís un hotel y después cuando llegáis al establecimiento, aparte de lo que habéis pagado, tenéis que pagar como un suplemento por noche, por persona, como de pernoctación. Suele ser un par de euros, tampoco es nada fuera del otro mundo, pero un par de euros por cada noche, si es una estancia larga, pues todo suma. Y por fin hemos recibido las respuestas de las localidades más importantes por el tema de turismo aquí en la Comunidad Valenciana. Y de las 18 localidades de ese tipo, solamente 3 han dicho que, bueno, no lo descartamos, puede ser que lo implementemos, puede ser que no, estamos abiertos a negociar. Y estas son, para mi sorpresa, Altea, que está justamente ahí detrás, la podéis ver, está por ahí. Después lo han dicho Xàbia y Dénia. Las demás, Benidorm, Alicante, Castellón, Valencia, San Juan, El Campello, Villajoyosa, Albir, que es donde estamos nosotros, todos, Calpe también, todos se han negado a implementar esta tasa.
De hecho, han dicho que vaya a ser algo voluntario, que cada ayuntamiento vaya a decidir por su cuenta si la quiere implementar o no. Y casi todos han dicho que no. Además, ha sido un rechazo súper directo. Es algo que han dicho, bajo ningún concepto lo vamos a hacer, vamos, ni pagando. Que es una estupenda noticia para nosotros. Además, quiero decir que es algo que empeoraría muchísimo los datos de turismo de nuestra región por el mero hecho de que, según la encuesta que yo hice en mi canal en inglés, he preguntado a las personas pues, qué harían, si escogerían otro sitio donde ir sabiendo que hay una tasa turística de por medio, o si aún así vendrían aquí a nuestra zona de Benidorm, Alicante. Y muchísimos, casi la mitad, han dicho que elegirían otro destino o otra ciudad que no implemente esta tasa turística, porque en los tiempos que corren pues cada euro cuenta, como ya he comentado, y no quieren gastarse tanto dinero para una tasa que nunca jamás existía y al saber en qué bolsillo va a acabar, básicamente hablando así. Así que van a proponer esa ley en marzo de 2022, o sea, en unos 3 meses, y quieren empezar a cobrar desde 2023, o sea, que no es el año que viene, sino al otro. Pero ya sabiendo que la mayoría lo rechazan, tal vez, y esperemos que esta ley fracase, porque nuestra región no se recuperó todavía económicamente de toda la situación. No se recuperó ni el turismo, ni hostelería, ni nada de nada. Empezó la recuperación en verano, fueron muy buenos los 4 meses, cuando los contagios estaban por los suelos, casi nada, y teníamos los mejores datos de toda España, pero ahora ya no es el caso y necesitamos toda la ayuda posible, y una posible tasa turística no es lo que necesita nuestra región. Así que esperemos que sigan su curso, que no cambien de opinión las localidades de aquí, y que en general por fin esa ley no vaya a ser aprobada, porque va a ser un fiasco total y no va a ayudar para nada a la recuperación de nuestra preciosa zona de Alicante. Estas son las noticias de hoy, espero que os haya gustado. Sé que no son tan largas como habitualmente, pero esto es lo más fresco, lo último que está pasando ahora mismo en el país. Os deseo un estupendo día y obviamente un leve comienzo de una nueva semana laboral, ya que el lunes casi nunca son fáciles, y nosotros nos vemos ya el miércoles. El miércoles iremos a ver por fin un barrio, aunque realmente no es un barrio, es un municipio aparte que se llama San Juan de Alicante. Iremos ahí y os lo intentaré enseñar. Todo lo que queréis saber, veremos la playa, los edificios, os contaré si hay colegios cerca, públicos o privados, farmacias, supermercados, bancos, cuánto vale el alquiler en esta zona. Todo lo que queréis saber sobre San Juan lo veréis el miércoles. Así que nos vemos entonces. Adiós.